Bienvenidos a Francés en Línea. En este video revisaremos los primeros 3 pasos para presentar una solicitud de beneficios de permiso pagado de Oregon. Paso 1. Inicia una sesión en tu cuenta de Francés en Línea. Paso 2. Reúne la información que necesitas y completa tu solicitud. Paso 3. Certifica que tu solicitud está correcta y responde a cualquier cuestionario inicial en tu cuenta de Francés en Línea. Antes de comenzar, ten en cuenta que Francés en Línea es un sistema nuevo y hacemos actualizaciones periódicas para que sea más fácil de usar. Las pantallas que verás en este video tal vez se verán un poco diferentes a las pantallas que verás cuando solicites beneficios. Si necesitas ayuda para solicitar y prefieres un idioma distinto al español, ofrecemos servicios gratuitos de interpretación y traducción de documentos. Para solicitar en línea, primero debes crear una cuenta en Francés en Línea. Puedes hacerlo desde la página del portal de reclamantes seleccionando Registrarse para una cuenta en línea. Comencemos con el paso número 1. Ve al portal de solicitantes de Francés en Línea en frances.oregon.gov/reclamante. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. Tu nombre de usuario es el correo electrónico que utilizaste al crear tu cuenta de Francés en Línea. Si olvidaste tu contraseña, puedes usar este enlace para restablecerla. Una vez que hayas iniciado sesión, selecciona Hacer un reclamo de permiso pagado de Oregon. Paso 2. Reúne la información que necesitarás y completa tu solicitud. Debes tener un número de seguro social o un número de identificación personal del contribuyente para solicitar beneficios de permiso pagado de Oregon. Ingresa uno aquí. Selecciona la casilla para confirmar que la información que proporcionaste es verdadera y precisa. Selecciona Siguiente. Ahora dinos qué tipo de permiso vas a tomar, respondiendo algunas preguntas. Aquí estamos tomando permiso médico para cuidarnos a nosotros mismos. Ingresa la fecha en que comenzará tu permiso. Si tienes una fecha estimada, como una fecha estimada de parto o cirugía, por ejemplo, ingresa esa fecha. Debes seleccionar Sí para la opción que mejor describa el tipo de permiso que estás solicitando. Si necesitas solicitar más de un tipo de permiso, deberás presentar una solicitud por separado para cada tipo de permiso. Selecciona Siguiente. Puedes solicitar el permiso pagado de Oregon a lo más 30 días antes de que comience tu permiso o hasta 30 días después de que haya comenzado. Si no pudiste solicitar a tiempo, aún podrías solicitar beneficios. Completa tu solicitud ahora y te haremos preguntas sobre por qué aplicaste más de 30 días después de comenzar el permiso. Selecciona Siguiente. Si es la primera vez que usas Francés en Línea, es posible que necesites ingresar un empleador seleccionando el enlace Agregar empleador. Puedes buscarlo usando el nombre del empleador, el número BIN o el número FEIN. Puedes encontrar esta información en tu talonario de pago o en tu formulario W2. Es posible que el nombre del negocio de tu empleador pueda ser diferente al nombre con el que tú lo conoces. Es importante seleccionar el empleador correcto aquí. Una vez que lo encuentres, selecciónalo para agregarlo. Solo necesitas agregar un empleador ahora. Si trabajas para varios, podrás agregarlos después. Esta pantalla te muestra la información que necesitarás para completar el resto de tu solicitud. Tener esta información lista te ayudará a llenar tu solicitud más rápido. Selecciona Siguiente cuando estés listo para continuar. Ten en cuenta que si no estás listo para continuar tu solicitud o necesitas tomar un descanso, selecciona Guardar borrador. Tu información y solicitud serán guardadas hasta las 11:59 p.m.
del sábado de cada semana. Asegúrate de completar el proceso para no perder tu progreso. Si has usado un nombre diferente al que aparece aquí en los últimos 3 años, selecciona sí. Esto nos ayuda a encontrar los registros de empleo correctos. De lo contrario, selecciona no y luego selecciona siguiente. Si ves un signo de exclamación rojo, significa que podrías haber omitido algo y necesitas regresar para agregar información antes de poder avanzar. Revisa tu información de contacto y asegúrate de que esté actualizada. Si está bien que te dejemos un mensaje, marca esta casilla. Si quieres agregar un segundo número telefónico, puedes hacerlo aquí. Selecciona siguiente. Confirma que tu dirección física y postal sean las correctas en las siguientes pantallas. Si son diferentes, ingresa y verifica las direcciones correctas. Déjanos saber cómo comunicarnos contigo y tu preferencia de idioma. Si seleccionas recibir cartas electrónicamente, recuerda que por ley debemos enviar algunas cartas por el correo postal. Revisa tu correo con regularidad. Si tus preferencias coinciden con lo que ves en la pantalla, selecciona sí. Ten en cuenta que si cambias de opinión, puedes actualizar tus opciones de entrega de correo o preferencias de idiomas en cualquier momento usando Frances en línea. Ahora revisemos tu historial de empleo. Para cada empleador que aparezca, debes seleccionarlo y responder algunas preguntas. También debes proporcionar tu profesión buscándola aquí. Selecciona el botón de búsqueda e ingresa una palabra que describa tu trabajo. No tiene que ser exacta. Selecciona la que mejor se parezca. Aquí seleccionaremos gerentes generales y de operaciones. Selecciona el código para agregarlo. Responde las preguntas restantes y selecciona siguiente. Haz esto para cada empleador listado. Si trabajas para otros empleadores no listados, selecciona Agregar empleador e ingresa la información solicitada. Debes incluir todos tus empleadores en este paso. Selecciona Siguiente cuando termines. En la pantalla Empleo actual, ingresa cuántos días trabajas por semana para todos tus empleadores y cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Selecciona Siguiente. Si estás embarazada actualmente o has dado a luz en el último año, puedes solicitar 2 semanas adicionales de permiso por limitaciones relacionadas con el embarazo, el parto o relacionadas con una condición médica. Responde sí o no y selecciona Siguiente para continuar. Ahora nos dirás si estás tomando permiso intermitente o consecutivo. Las definiciones para cada tipo están en esta pantalla. Si tomas permiso intermitente, deberás presentar una solicitud semanal para recibir beneficios. Si seleccionas permiso consecutivo, dinos cuántos días de permiso pagado tomarás durante la primera semana y la última semana de tu permiso. Para el permiso pagado, una semana corre de domingo a sábado. Selecciona Siguiente para continuar. Ahora ingresa la fecha en que terminará tu permiso médico. Selecciona Siguiente. Dinos si esperas recibir otros beneficios. Selecciona Siguiente. En las siguientes 3 pantallas puedes elegir compartir información sobre ti para ayudarnos a entender mejor a las comunidades que servimos. No usamos esta información para tomar decisiones sobre tu solicitud y no es obligatoria para recibir beneficios. Puedes seleccionar Prefiero no decirlo si lo deseas. Cuando termines, selecciona Siguiente. Ahora selecciona cómo te gustaría recibir tus pagos de beneficios. Puedes elegir depósito directo o recibir los pagos en una tarjeta de débito. Si eliges depósito directo, puedes configurarlo aquí ingresando tu información bancaria. Así hayas seleccionado depósito directo, debes ver el documento de acuerdo de la tarjeta de débito seleccionando el enlace. Si no podemos enviarte el pago por depósito directo, lo pondremos en una tarjeta de débito. Marca las demás casillas necesarias y selecciona Siguiente.
La mayoría de los beneficios de permiso pagado de Oregon son imponibles. Elige sí si deseas retención de impuestos y selecciona siguiente. Paso 3. Certifica que tu solicitud está correcta y responde a cualquier cuestionario en tu cuenta de Frances en línea. Escribe tu nombre y selecciona siguiente. Confirma que la información ingresada está correcta. Si algo está incorrecto, puedes usar el botón anterior para regresar y corregirlo. Si todo está correcto, selecciona enviar para enviar tu solicitud. Esta es la pantalla de confirmación. Selecciona Vista para imprimir si deseas imprimir esta información. Selecciona OK cuando estés listo. Esto te llevará de regreso a tu pantalla de inicio, donde verás el estado de tu solicitud que dirá Verificación de identidad. Este es el primer paso en nuestro proceso de revisión. Te avisaremos a través de mensajes en tu cuenta de Frances en línea o por correo postal cuando hayamos tomado una decisión sobre tus beneficios. También te enviaremos cuestionarios para verificar tu evento de vida calificativo y hacer otras preguntas. Es importante que nos respondas. Tendrás que responder y proporcionar comprobantes de tu evento calificativo de permiso antes de que podamos aprobar tus beneficios. Si no respondes, negaremos tus beneficios. Puedes encontrar más información sobre documentación de verificación y el resto de proceso, incluyendo tiempos estimados de proceso, en nuestro sitio web. Gracias por usar Frances en línea.